Buenas tardes a todos por venir, feliz año, primer meetup de 2026. ¿Quiénes? ¿Hay alguien que sea... Joder, perdón. ¿Hay alguien que sea la primera vez que viene al grupo? ¿Uno? Bienvenido. Nos presentamos muy rápido. Somos dos grupos de usuarios, el de Java y el de Groovy. Llevamos haciendo meetups juntos 4 años, creo ya, 4 o 5. Ahí está toda nuestra información de contacto y todas nuestras redes. Y la slide está descojonada muchísimo. La tenemos que arreglar. Bueno, ahí tenéis toda la información. Al final, bueno, nos podéis seguir por las redes. Ahora ya también publicamos en Instagram para los jóvenes. Y grabamos las charlas y demás. Entonces, en los canales de YouTube, si no podéis venir alguna vez, pues ahí tenéis luego las charlas. En un par de días las subimos. Gracias a Oracle por hospedarnos hoy aquí en esta charla. Hemos venido ya aquí unas cuantas veces en esta oficina a dar charlas. Y nada, recordad que la única pregunta estúpida es la que no hacéis, así que no os quedéis con dudas de preguntas. Sergio ya os contará ahora si quiere que le interrumpáis o que lo dejéis para el final. Y si no, a las malas, pues luego cuando acabe, si os da vergüenza, pues os acercáis y preguntáis. Y nada, Sergio nos va a contar cómo construir un MCP con Java. Y nada, le dejo que se presente él y ya está. Empezamos, que me ha dicho que tiene mucha chicha, así que así tenemos más tiempo. Gracias. Soy Sergio del Amo, trabajo en Oracle junto con Álvaro, que está allí. Somos committers de un framework open source que se llama Micronaut, que os voy a enseñar algunos ejemplos hoy. Y vengo a hablaros de MCP, que MCP, para los que no... ¿Quién ha oído hablar de MCP? ¿Vale? Mucha gente. MCP es un acrónimo de Model Context Protocol, que es un protocolo sacado por la gente de Anthropic, Model Context Protocol.io, que básicamente creo que fueron bastante hábiles y me imagino que verían que ChatGPT se comía el mundo y en vez de que, gracias a Dios, en vez de que todos tuviéramos que programar contra diferentes APIs de diferentes proveedores para dar capacidades externas a un LLM, crearon este protocolo que ahora veréis que te da ciertas capacidades, ¿vale? Para aquellos que no hayan usado nunca un MCP, voy a enseñaros un ejemplo en marcha. Voy a enseñaroslo con un programa que se llama Claude, que es de la gente de Anthropic, que son la gente que tiraron el protocolo hacia adelante, pero básicamente MCP se puede usar con todo, con GitHub Copilot, con lo que uséis, vamos, con Cloud Code si queréis, con Gemini, etcétera, etcétera, ¿vale? Si usáis Claude, básicamente cómo funciona, o sea, Claude Desktop es como la competencia de ChatGPT, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Y luego el Claude de línea de comando, el que le llaman Claude Code, es lo que utilizaríais básicamente cuando trabajáis con código. Casi todos los proveedores de... O sea, casi todos los programas que os van a permitir integrados con un MCP, pues lo van a tener normalmente en settings o en preferencias de usuario, y normalmente vais a ver que algunos a los MCPs MCP permite dos modos de transporte, ¿vale? STDO, que básicamente es Standard Input, Standard Output. Normalmente es cuando tú haces un MCP que se va a correr en la máquina, ¿vale? Ahora os enseño un par de ejemplos. Y luego hay otro tipo de transporte que define la especificación, que le llaman Streamable HTTP, ¿vale? Que en mi opinión es un poco hacia donde va el futuro de los MCPs, ¿vale? Esto nació un poco en el sentido de que tú tenías un servidor MCP corriendo en local, pero creo que el futuro es que tú vas a tener un MCP remoto y probablemente vas a tener un MCP remoto con tus datos de tu empresa, ¿vale? Y vas a poder acceder a ellos, ¿vale? En algunos programas estos MCPs con conectores HTTP los llaman connectors, ¿vale? O en ChatGPT ahora los llaman apps. Pero básicamente la idea es la misma. En Claude, si te vas a Developer Config,
ahora está la moda de que todas las preferencias de estos programas no Mac friendly son archivos de texto y básicamente, no sé si lo veis, pero esto sería un poco estos son dos MCPs corriendo con el transporte STDO, Standard Input, Standard Output, básicamente. Así es como se configura en Cloud. En GitHub Copilot es algo parecido, ¿vale? Normalmente vais a tener pues una entrada y vais a tener el comando que queréis que se ejecute. El primero, ¿vale? Veis que yo aquí le estoy diciendo, esto es he generado un executable jar, un fat jar, ¿vale? De mi aplicación. Y ahora luego os enseño la aplicación, ¿vale? Y le dices el comando, ¿vale? En este caso le metí el path entero porque si no me está cogiendo el USRBin Java, que es un Java viejo uno que tengo ahí que no me va, ¿vale? Y ese Java, yo quiero que me lo corra con Java 25, ¿vale? Y esto que tenéis aquí es una imagen nativa de GradVM, ¿vale? Que para los que no hayáis oído nunca que es GradVM, pues básicamente te permite generar un ejecutable para tu sistema operativo y tu arquitectura, ¿vale? Entonces, un native image de tu MCP, pues es una manera bastante chula de distribuir un MCP, porque tú los puedes generar y los puedes, por ejemplo, colgar los puedes generar en un GitHub Action y que la gente se los descargue, ¿vale? Otra opción que he visto bastante usada en el mundo Java, sobre todo la gente de Quarkus, es ejecutar usando JBank, ¿vale? En un FATJAR vale perfectamente, ¿vale? Vale, entonces, una vez que tú tienes configurado tu programa para que le dé capacidades externas, ¿vale? La mayoría de los LLMs que utilicéis, ¿vale? Vienen con un poco de trampa, ¿vale? Porque yo lo llamo que son como ChatGPT y todo esto son LLMs con esteroides, ¿vale? Normalmente tienen el web search también, ¿vale? Que es que no solamente cogen con lo que fueron entrenados, sino que cuando les hace falta hacen una búsqueda web, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a quitárselo eso y cuando tengáis un MCP vais a ver que os aparecen aquí, ¿vale? Entonces los podéis habilitar o deshabilitar, ¿vale? Esto no es en el estándar, esto depende de... En el protocolo, a un programa como Cloud Desktop le llamarían host, ¿vale? A los clientes serían los conectores a servidores MCPs y lo que nosotros vamos a hacer en Java serían los servidores en sí, ¿vale? Es una arquitectura un poco cliente-servidor, ¿vale? Entonces ya veis que lo tengo aquí habilitado. En algunos de estos programas te permiten, por ejemplo, que cuando tú organizas tu ChatGPT por proyectos, tú puedes tener algunos MCPs habilitados para unos proyectos y para otros no, ¿vale? Entonces la idea es que si yo le vengo aquí y le digo algo así, es habilitado, ¿vale? Y le digo, Iván, send me a 20 gig file, do I have space in my computer? Y él aquí va a intentar, como usando un MCP interno, instalando un plugin de Chrome, ver el espacio que tengo en el ordenador, ¿vale? Pero no lo sabe, ¿vale? Entonces yo le voy a decir que no quiero que me instale ningún plugin de Chrome, ¿vale? Y entonces me va a decir que no lo sabe. Que me aguante, ¿vale? Entonces, me está diciendo que tengo 9 gigas cuando tengo casi 200, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es, le voy a habilitar el servidor MCP, ¿vale? Y ahora le voy a decir lo mismo. Entonces, como funciona el host, es cuando tú arrancas un host, él se va a conectar a todos los servidores MCP que tiene y los servidores MCP, ahora lo vamos a ver en el flujo, van a hacer hay una especie de como de first dates en el que tú le dices, ¿qué tools tienes? Y él te dice, yo tengo todas estas tools y todos estos prompts y todos estos resources. Entonces él, como yo le estoy preguntando sobre esto, se da cuenta que tiene un tool que le podría dar el espacio en disco y esto es una de las cosas que la especificación dice que es que como los servidores MCP, aquí vais a ver que estos son servidores MCP que no hacen nada a mi ordenador, simplemente me dice el disco duro, pero yo puedo tener, por ejemplo, imaginar que vosotros trabajáis en proyectos y siempre que queréis crear una estructura, queréis crear directorios en vuestro ordenador, ¿no? Entonces yo podría tener un MCP que hiciera cosas en mi ordenador, ¿vale? Entonces es muy importante que el MCP te pregunte antes de hacer, ¿vale? Entonces le voy a decir que sí, que adelante campanillas, que me diga el espacio, ¿vale? Y veis que me contesta, ¿vale? Entonces os voy a enseñar cómo está hecho este MCP tan sencillo, ¿vale?
en Java, ¿vale? Y lo que os voy a enseñar es que no necesitáis usar ningún framework para hacer un MCP, es bastante sencillo, sobre todo un MCP de Standard Input, Standard Output. Eh, Hay una librería open source medio oficial o oficial entera, ¿vale? Que está en la GitHub Organization donde está la especificación en sí, ¿vale? Y se llama Java SDK y está básicamente empujada por la gente de Spring, ¿vale? Nosotros desde Microsoft hemos hecho algunos commits, que ahora os voy a hablar un poco de lo que hemos contribuido, pero básicamente un poco la gente que tira de ella es la gente de Spring. Y cuando construye un servidor MCP con Micronaut y con Spring, estáis usando esto por debajo, ¿vale? Os voy a enseñar cómo hacerlo con la librería Pelo, ¿vale? Y vais a ver un poco lo que los frameworks usan. Vais a ver que la experiencia con Quarkus es muy parecida, ¿vale? Pero Quarkus no está usando esto por debajo, al menos hasta donde yo sé. Vale, os voy a estar enseñando unas demos que di en... esta charla la di en Devox con un formato de 3 horas, entonces no voy a picar el código, sino que os voy a enseñar algunas demos, las he estado autorizando hoy para que tengamos lo último de lo último y vamos con ello. Es decir, si queréis echar un ojo al código está todo en repo público, ¿vale? Os metéis en ese del amo, es ese de Sergio y del amo mi apellido, y ahí hay un repo que se llama MCP Server, que debería ser sencillo de encontrar. Vale, entonces, tengo aquí... Lo tengo hecho en Gradle, podría haber hecho en Maven, pero como no sé Maven, pues tengo que aprender en 2026, pues os lo enseño en Gradle y me apaño mejor, ¿vale? Lo voy a poner en Presentation Mode. O sea, no tiene nada Gradle específico, ¿vale? Si usáis Maven, vais a ver que esto es casi tan fácil como se consigue, ¿vale? Veis que es una aplicación de Java con una dependencia. Pues ya está, una dependencia. Está distribuida en Maven Central, es open source y básicamente lo que le he metido aquí es, para los que no seáis de Gradle, es un plugin que me genera un FATJAR, ¿vale? De manera que yo pueda hacer Java-jar y tenga un manifest y tenga todo, ¿vale? El equivalente a que si Maven haríais package, ¿vale? Maven no tendríais que poner un plugin porque ya viene por efecto con las baterías incluidas, ¿vale? He creado un utils class para que lo usemos en todos los frameworks y no tenga nada de framework específico, ¿vale? No sé si esto es la manera correcta de sacar el espacio en disco, pero parece que a mí me ha funcionado. Preguntar a vuestro LLM si es la manera correcta, ¿vale? Entonces, tenemos un main, ¿vale? Y aquí un poco es la madre del código, ¿vale? Esto es la primera contribución que nosotros hicimos. El MCP SDK utilizaba Jackson 2 para serializar, ¿vale? Nosotros en Microsoft soportamos Jackson 2 o Micro Serialization y en Micronaut 5, que estamos trabajando en ello, vamos a Jackson 3 y creo que Spring se ha ido a Jackson 3 ya, ¿no? Entonces, básicamente necesitábamos crear una esto es básicamente con un service loader lo hacemos, que te permite un poco cargar la librería de serialización que tú quieres, ¿vale? Entonces, si metéis esto directamente, estáis metiendo con Jackson 2, ¿vale? Y si metéis MSP Core, pues estáis metiendo con ninguno y podéis vosotros crear un jar, que es lo que hacemos nosotros, para pasar a otra serialización. Básicamente. Si no me he explicado, lo que esto te da es la capacidad de serializar un objeto de Java a JSON, ¿vale? La comunicación en MCP es JSON RPC, que básicamente es como un JSON estructurado con formato básicamente es un JSON en el que pone JSON RPC, la versión de JSON RPC que es 2.0, ID si es un mensaje con ID, y luego te pone un params en el que metes el params y luego hay como un formato de respuesta, ¿vale? El SDK de MCP, en mi opinión, es un poco así, ¿vale? Se nota ahí que todas las cosas de Spring se han ido un poco pasando por la vida. Por eso hay un sync y una sync, porque en Spring hay un mundo WebMVC y un mundo WebFlags, ¿vale? Entonces, cuando trabajáis con esto, tenéis que decir si queréis crear un servidor síncrono
o asíncrono, ¿vale? Yo aquí estoy creando un servidor síncrono ¿por qué no? Entonces, básicamente, os voy a enseñar luego, pero básicamente, cuando creáis una herramienta que vuestro MCP expone, la manera que le decís al LLM cómo puede llamar a vuestra herramienta y qué formato va a responder a la herramienta es con un JSON Schema, ¿vale? Luego os voy a enseñar y va a tener, o sea, en este ejemplo veis que esto es un JSON Schema que no hace nada, pero os voy a enseñar un ejemplo donde vamos a tener un MCP que pide el tiempo y le vamos a decir al LLM que para llamarlo me tiene que pasar la latitud y la longitud y que son coordenadas, ¿vale? Y tú le puedes decir que tu tool responde en un formato específico. Entonces, la manera de decirle ese formato es mediante JSON Schema, ¿vale? El JSON Schema se lo podríais pasar como un string, ¿vale? Pero la gente del MCP SDK han creado una clase que la puedes llamar, que básicamente es un poco como que te genera el equivalente a un string de JSON Schema, ¿vale? Esto es la manera de construir un tool, ¿vale? Cosas importantes, el título y la descripción aquí sí que son importantes, ¿vale? Porque cuanto más documentación demos al LLM de lo que hace nuestro tool, el LLM lo va a llamar o no. Nosotros no tenemos, bueno, podemos un poco instar a que nos llame, pero no tenemos control de que el LLM vaya a decidir a llamarla, ¿vale? Entonces, cuando yo le he dicho aquí, si yo le digo aquí, si tengo space en mi ordenador, si yo no le hubiera puesto una descripción acorde con eso, pues no nos llamaría, ¿vale? Esto básicamente construye el servidor MCP, ¿vale? Le pasamos el Transport Provider, ¿vale? En este caso el Transport Provider es muy sencillo porque estamos usando STDO, ¿vale? Os voy a enseñar un ejemplo sin frameworks de un servidor HTTP, pero básicamente un Fluid API, le pasas el transport, le pasas el serializador, y aquí le estoy pasando la lista de tools. Veis que esto lo que tiene es como una especie de by function en el que me está invocando a mi utils class que os he enseñado antes, ¿vale? Entonces, básicamente, para definir el tool le pasas como esto es el metadata, la meta información de mi tool y la ejecución de mi tool es esto, ¿vale? Le advierte, o sea, le dices las capacidades que tienes y lo construyes, ¿vale? Es bastante más sencillo. Ahora os enseño cómo lo podéis testear esto y vuestro mejor amigo cuando trabajáis con MCP, que es MCP Inspector, ¿vale? Dejadme un segundo. MCP Inspector, si buscáis en Google, veis que es una herramienta que te da la gente que hace la especificación, ¿vale? Es decir, es como una cosa GTM para probar un MCP, ¿vale? Y aquí tenéis las instrucciones de cómo instalarlo, etcétera, etcétera, ¿vale? Básicamente, lo ejecutáis con MPX y esto tarda un poco, pero ahora arranca y básicamente lo que te va a correr es una aplicación web local y vamos a conectarnos al MCP, ¿vale? Entonces, mientras esto está arrancando, lo que voy a hacer es, voy a hacer Gradle build y voy a generar el FATJAR de mi MCP, ¿vale? Esto me lo ha generado en buildlibs y estoy en el que no es, no estoy. Sí que estoy. Aquí unos logs, luego os enseño, pero no son de este ejemplo. A ver si esto arranca, que si no. Aparte del MCP Inspector, Postman también tiene un MCP, un inspector de MCP también. Vale, ya está arrancando, ¿vale? Este es el MCP Inspector. Aquí eliges el protocolo, ¿vale? El SS está como deprecado, pero versiones primigenias del protocolo sí que lo soportaban, ¿vale? Voy a tirar de STDO, porque hemos hecho un FATJAR que no tiene nada de HTTP, ¿vale? Entonces aquí pones el comando, en nuestro caso sería Java, y aquí le vamos a pasar el FATJAR. Y para no cagarla, voy a hacer aquí un ls y lo copiamos. Entiendo que será este. ¿Vale? Le damos a Connect
Y lo que os quiero enseñar es esto, ¿vale? Básicamente, cuando Cloud arranca o cualquier programa de esto, lo que hacen es llaman al servidor MCP, ¿vale? Y aquí el servidor MCP es como que le comunica al cliente lo que ofrece, ¿vale? Te está diciendo, yo me llamo Java SDK MCP Server, esto es como he puesto en Java, ¿vale? Como un string, la versión, y aquí le dices, soporto login, ¿vale? Cuando dices que soportas login, te pueden mandar desde el cliente, te pueden cambiar el log level, ¿vale? Y aquí les dices que estás soportando tools, ¿vale? Y el list change false, lo que se refiere es que tú puedes tener un servidor MCP que le metas un tool y le mandes por notificación que ofreces un tool más, ¿vale? Ya que en este caso estoy diciendo que no soporto eso y que si cambia las tools, pues hasta que la próxima vez que arranque no lo puede hacer, ¿vale? Me está mandando otro mensaje. El MCP Inspector, estos mensajes son JSON RPC, pero me está quitando el envoltorio de JSON RPC para enseñármelo, ¿vale? Pero en verdad lo que está mandando es JSON RPC, ¿no? Me está cambiando me está seteando el log level a debajo, ¿vale? Y por aquí ves la notificación. Esto es cuando el servidor, en el MCP Inspector, cuando el servidor me dice que soporta tools, aquí la gente de MCP Inspector que han hecho la interfaz gráfica, pues básicamente me lo ponen para que sepa que lo puedo pulsar, ¿vale? Y si hago list tools, pues básicamente me va a hacer otra llamada a mi servidor MCP donde me pide la lista de tools. Y aquí viene la lista de tools, veis que el input schema, en este caso, no tiene nada, porque es como lo hemos definido, ¿vale? Ahora os enseño uno con tiempo en el que vais a ver un input schema más interesante, ¿vale? Ahora me deja ejecutarlo, como mi input schema no tenía nada, aquí no me saca nada, ¿vale? Le doy a correr y básicamente me manda la respuesta, que es otro mensaje que lo tiene aquí, le da tools call, ¿vale? Otra manera que vais a ver es que te permite hacer un ping, ¿vale? Para probarlo y ver qué tal. Pero vamos, esto es un MCP en Java, muy sencillo de construir, como veis. Una dependencia y si queréis hacer un MCP para correr local, sin frameworks, perfecto, ¿vale? Os enseño ahora cómo se haría esto con Microsoft o con Spring. Vamos con Spring. ¿Te puedo preguntar? Sí, claro. La aplicación está levantada y lo único que hace es mediante entrada-salida se Eso es. comunican o cada vez que mandas un comando se lanza la aplicación. No, la aplicación está arrancada. Sí, se queda arrancada escuchando en Standard Input Standard. Pero no la tienes que arrancar tú, ¿no? No, la arranca, o sea, veis que le pasas el comando, Sí. cuando le das a connect, el call arranca. Y en Cloud Copilot. Cuando tú le pones en tu lista de cómo es eso, él te ejecuta esos comandos para arrancar. De hecho, cuando trabajéis vais a ver que él os va a fallar, ¿vale? Y en Cloud podéis ir a ver a los logs de Cloud y te va a salir, a ver si tengo aquí los logs. Estos son los logs, ¿vale? Aquí podéis ver cómo él te la va a arrancar y vais a ver aquí. Pues, aquí tendré algún PT seguro. Sí. O sea, lo veis. Vale. Os lo enseño en Spring, ¿vale? Luego os lo enseño en Quarkus y luego os lo enseño en Mac. Pegando cosas. Vamos a vivir. La vida loca. Vale. Spring. ¿Qué he hecho para generar la aplicación? Start Spring.io, ¿vale? MCP. Veis que me dice que en teoría se puede usar, pero no sé por qué te fuerzan a usar la versión vieja. Coge servidor, ¿vale? Creo que tienen un bug y les he escrito por un chat de Slack a la gente de Spring. Hay que meter Spring Web también, ¿vale? Yo creo que es un fallo que tienen, pero si lo hacéis sin Spring Web no os va a funcionar, ¿vale? Esto lo que hace es que te genera, dejadme que ponga esto en Presentation Mode. Vale, tenéis tu Spring AI Starter MCP Server, ¿vale? Spring Web, la versión de Spring AI.
Nada especial, ¿vale? Una aplicación de Spring muy normalita, ¿vale? Eh, Todos los frameworks normalmente, cuando trabajáis en local, van a loguear a Standard Output. Con lo cual, una de las cosas que vais a ver que vamos a hacer en todos los frameworks es quitarlo, ¿vale? Entonces, aquí en Spring veis que tengo el login pattern console fuera, ¿vale? Y el banner de Spring tampoco lo saco, porque si no si no os va a dar un fallo, porque el cliente de MCP va a decir que quién me está viniendo. Esto no es un mensaje JSON RPC, ¿vale? Y aquí tengo Web Application Type Anon también, ¿vale? Luego esto ya es configuración específica del Spring MSP Starter, ¿vale? En el que básicamente esto que le veis aquí es cuando se hace el initialize, el primer request, que viene aquí, ¿vale? El nombre del servidor y la versión, eso lo metes por configuración. Eso es importante porque luego se va a usar, por ejemplo, cuando tú vienes aquí a Connectors, se usa eso, ¿vale? El nombre del chisme, ¿vale? Y cuando lo uséis en ChatGPT igual, ¿vale? Entonces, cuando utilicéis un framework, lo que tenéis que tener cuidado es que no estéis ni escupiendo un banner ni logueando a Standard Output, ¿vale? Si usáis Studio, cuando usemos HTTP, pues ya de esto te olvidas. Puedes trabajar normal, ¿vale? El disUtil es el mismo que teníamos en otro proyecto, esto no ha cambiado, ¿vale? Y en Spring, para exponer un tool de MCP, básicamente, tenéis que tener un bin, ¿vale? Y con un método anotado con @tool. Vais a ver que esta convención se usa tanto en Microsoft como en Spring como en Quarkus, que es el nombre del tool, por defecto es el nombre del método. Lo podéis cambiar, ¿vale? O sea, aquí parece que hay un name aquí, ¿vale? En el que podéis cambiar el nombre del tool. Si no lo seteáis, te coge el nombre del método, ¿vale? Si no tiene parámetros el método, pues el JSON schema es como vacío, ¿vale? Y la respuesta, si metéis un string, pues él lo va a hacer, básicamente te encapsula lo que nosotros hemos hecho en el otro lado con esos builders, ¿vale? Pues te lo saca más bonito, ¿vale? Voy a generar el FATJAR de esto y lo vamos a ejecutar. Os voy a enseñar una diferencia que hace Spring MCP, que es bastante diferente a lo que hace Quarkus, bueno, no bastante, pero es diferente a lo que hace Micronaut a lo que hace Quarkus. Y no sé muy bien la lógica, tengo una hipótesis, pero no lo sé. Creo que puedo coger el plane, ¿no? Déjame que lo ejecute. Java menos Java. No, no es el plane. Pues, ¿es el otro? Es el otro, vale. Esto me mete un error, pero funciona y está la documentación de Spring. Me mete un error porque he puesto este pattern que no parece muy correcto, pero la documentación de Spring MCP es lo que te recomiendan hacer, ¿vale? No sé muy bien si hay otra manera de... otra opción que tenéis es, si no queréis deshabilitar los logs, es loguear a un archivo. Si logueáis a un archivo, pues ya no estáis logueando a Standard Output, con lo cual no tenéis que quitar el patrón, ¿vale? Vale, voy a coger este jar, ¿vale? Creo que le hemos metido una coletilla para darnos cuenta que es de real deal y vamos a desconectar de aquí y pasarle otro jar. Vale. Una diferencia importante que vais a ver es que Spring, aunque yo no tengo ningún resource, ni tengo ningún prompt, ni tengo ningún completion, ¿vale? El servidor dice, oye, que tengo esto, ¿vale? Pero cuando yo me voy aquí a list resources vais a ver que no hay ningún resource, ¿vale? No sé cuál es la razón de hacer el diseño así. Yo creo que es porque uno de los problemas que nosotros hemos enfrentado en Micronaut es que aunque con Copilot me parece que nos pasaba, aunque tú le digas que no soportas resources,
recibíamos peticiones pidiéndonos los resources en la fase de initialize. Entonces, lo que hemos tenido que hacer en Microt es como que si yo no tengo resources, pero así me los pides, no peto, no te devuelve un error, sino que te devuelve una lista vacía. Yo creo que la gente de Spring han optado por esto, por eso, pero no lo sé, ¿vale? Perdona. Para mí es un poco... ¿Y puedes dar un ejemplo de lo que sería un resource? Sí, ahora lo damos. Bueno, te lo voy a dar ahora mismo. Tenemos un servidor MCP que lo quería enseñar más adelante. Vale. Para los que no conozcan, Micronaut es un framework multirepositorio, en el sentido de que hay un repositorio donde está la integración de seguridad, ¿vale? Y en esa integración de seguridad tenemos documentación que le llamamos reference y luego tenemos como la configuración, ¿vale? Imagínate que tú en tu empresa puedes tener, yo que sé, manuales de cómo atender a un cliente, ¿vale? Entonces tu servidor MCP puede exponer un resource que puede ser un archivo de texto, puede ser un logo. Tú imagínate que necesitas hacer un contrato y necesitas hoy en el contrato que te meta el logo de tu empresa en SVG y tú no lo tengas online, pero lo tengas a través de tu intranet, ¿vale? Entonces, el resource normalmente tú vas a hacer un attachment, ¿vale? Entonces yo aquí puedo decir, por ejemplo, nosotros tenemos un servidor MCP de Microt que le llamamos Microt Fan, muy fan, que básicamente, déjame un segundo, creo. Veis que pone aquí add from Micronaut Fan. Él automáticamente sabe todos los resources que mi servidor MCP expone, ¿vale? Y me deja adjuntarlos, ¿vale? O sea, si yo aquí le estuviera haciendo una pregunta sobre la documentación de Micronaut Security, ¿cuál es la manera mejor de que me dé una respuesta buena? Pasarle la documentación de Micronaut Security. Entonces yo aquí le puedo decir, le puedo adjuntar el resource de la documentación de Micronaut Security, ¿vale? Y le digo, I don't know, give me the configuration option that identifies the claim used for the username. Vamos a ver lo que nos responde. Debería ser una configuración que el valor por defecto es SAP, que es el claim estándar de Photoshop. ¿Vale? Me ha devuelto esto, que si no estoy equivocado, Namekey no me suena, pero sí, pues eso me lo ha dicho bien, ¿vale? Entonces, un resource básicamente es no, o sea, es como que tú le das información extra en el prompt que le mandas, ¿vale? Y normalmente le das información extra que él no ha podido consumir cuando está entrenado, ¿vale? O a lo mejor la ha consumido pero está desactualizada, ¿vale? Entonces, una manera de... Nosotros hemos creado en el servidor este MCP que os enseñaba, pues tenemos toda la documentación up to date y todas las guías, ¿vale? Entonces yo si le quiero, le puedo pasar una guía si quiero. O sea, yo le puedo decir aquí, yo que sé, estoy trabajando con Liquibase, le puedo decir aquí, le puedo pasar la documentación de Liquibase, ¿vale? ¿Más o menos respondido a la pregunta? Sí. Vale. En ese momento, no se entrena el modelo, solamente queda en ese contexto. No se entrena el modelo. Básicamente una manera de pasarle es como si adjuntaras un archivo. O sea, lo único que la diferencia es que esto tiene más sentido cuando el servidor MCP es HTTP, entonces tienes todos esos resources descentralizados, por así decirlo. ¿Vale? Entonces puedes tener que tu empresa tenga un servidor de MCP y tenga, yo que sé, todos los employee procedures descentralizados, ¿vale? O los logos, ¿vale? Imagínate que tienes los logos y si hay gente que utiliza LLMs para redactar propuestas, ¿vale? Pues de esa manera le dices, oye, créame una propuesta y le pones el logo, ¿sabes? La juntas. O sea, tú puedes ponerle varios resources, no tienes por qué ponerle uno. O sea, yo le podría poner este. Bueno, esto es un prompt, esto es otra cosa. Ahora hablamos de prompts. Vale, resources templates, vale. Bueno, luego lo explico, ¿vale? Esto sería en Spring, ¿vale? Entonces, Spring tiene esa decisión de diseño, ¿vale? En el que advierte como que el servidor soporta todo aunque está vacío, ¿vale?
Entonces, en este caso, en nuestro servidor solamente soporta tools. Y yo aquí le voy a listar y lo ejecuto y debería aparecer. De hecho, me deja un espacio, ¿vale? Tengo un baja ahí en la aplicación de Spring, ¿vale? Vale, veis que es muy sencillo utilizar un Spring, ¿vale? ¿Cuál es la experiencia de Quarkus, ¿vale? También buena. Mejor. Quarkus, la verdad es que creo que tiene una implementación de MCP bastante completa, la verdad. Creo que probablemente en cuanto a la parte de server-side events, probablemente sea la más completa. El protocolo HTTP tiene dos partes. Tienes una parte un poco stateless, ¿vale? Y luego tienes una parte en la que el cliente podría crear una conexión con el servidor y podría recibir, podría mandarle básicamente eventos a través de server-side events, ¿vale? Café para los más cafeteros. En Quarkus, ¿vale? Tenéis que tener la dependencia Quarkus MCP Studio, ¿vale? Le he tenido que meter la versión porque aunque le he puesto aquí el BOM no funcionaba. No sé si es que la última versión de Quarkus que está disponible en la página de Quarkus Star Coding no tiene la última versión de MCP. Le he hardcodeado la versión, pero ese es el único gotcha, por así decirlo, que he encontrado. ¿Cómo solventamos lo de lo de no loguear a standard output, ¿vale? Aquí le he dicho que me loguee a un archivo, ¿vale? Le he configurado para que me genere un Uberjar y aparentemente le he configurado algo que debe estar deprecado aquí también. Pero bueno, no pasa nada. Estoy configurando que me loguee a un archivo. En Tools, en Quarkus no es necesario que le metas el @service o el @singleton porque ellos automáticamente se dan cuenta y te ahorras la anotación. Y la experiencia, como veis, es muy similar, ¿vale? Pues metes un método, lo anotas con @tool y estoy enseñándoos una MCP que no tiene mucha chicha, porque no tiene input parameters, ¿vale? Y ahora haremos una cosa un poco más compleja. Vale. Funciona en Quarkus, igual que en Spring, igual que en Sin Framework que os he enseñado antes. ¿Vale? Os voy a enseñar el mismo ejemplo en Micronaut y luego ya os enseño un ejemplo más complejo donde tengamos un MCP que tiene más cositas, ¿vale? Vale, Micronaut parecido. No, esto es Spring todavía, ¿no? Esta es la mía. Vale, Micronaut. En Micronaut somos molones y no tenemos dependencias diferentes, tenemos solo una dependencia para gobernarnos a todos. Y seleccionas el transporte vía configuración, ¿vale? Entonces, como estoy usando stdio, pues pongo aquí stdio. Si estuviera usando HTTP, pondría HTTP. Como veis, la configuración para decir el nombre y la versión del servidor MCP igual. Y la experiencia igual, ¿vale? Servidor MCP increíblemente sencillo porque no requiere parámetros, ¿vale? Os voy a enseñar otro, que es el que ponen en el ejemplo de Model.txt Protocol. Cuando venís aquí y veis aquí Built an MCP Server, veréis que en diferentes lenguajes de programación, ¿vale? Si usáis Java, parece que Java solamente es Spring. Entonces, ponen el ejemplo de Spring como si se acabara el mundo en Spring. Pero el ejemplo que te ponen es un servidor que busca el tiempo, ¿vale? Y utilizan en este servidor, os voy a enseñar el código de la aplicación de Micronaut. En Quarkus también tienen esta misma aplicación, ¿vale? Si buscáis Quarkus MCP Server, vais a ver que tienen el ejemplo del tiempo, ¿vale? Y os lo voy a enseñar, creo que he publicado ya la guía. Está aquí la guía, ¿vale? Por si le queréis echar un ojo luego, ¿vale? Os lo voy a enseñar aquí directamente. Básicamente el servidor del tiempo
esto no es realmente... O sea, voy a enseñar cómo funciona por debajo, ¿vale? En todos estos ejemplos se está usando este API, ¿vale? Que es una API que ofrece el gobierno americano, que solamente funciona con coordenadas americanas. El tiempo solamente sucede en aquel país. Entonces, podéis buscar alertas meteorológicas pasándole coordenadas, ¿vale? O mejor aún, dado que estás trabajando con un LLM, tú le puedes pasar... yo puedo activar este MCP, ¿vale? Y le puedo decir, este MCP, de hecho, lo tengo generado con imagen nativa con GraalVM, ¿vale? Y es lo que me va a ejecutar, ¿vale? Entonces yo aquí le puedo decir, are there any weather? En Seattle siempre llueve, ¿no? Vale, entonces, esto es una cosa chula de los LLMs. Yo no le he pasado el acrónimo del estado, o sea, el tool, os enseño el tool. De hecho, os lo voy a enseñar. Aquí en esto sí que creo que Micronaut da un valor añadido, ¿vale? Y os enseño el porqué. Yo aquí tengo mi tool, ¿vale? Y aquí veis que tengo dos récords de Java, ¿vale? Uno que es un punto, ¿vale? Con una latitud y una longitud. Y el otro que es un récord con un state, ¿vale? Veis que aquí tengo un Java Dog, ¿vale? Normal y corriente, ¿vale? Como os he dicho antes, los LLMs utilizan, tú le transmites, ahora os enseño cómo sería, pero tú le dices el JSON schema de tu tool, ¿vale? Para que lo llame, ¿vale? Entonces, él se está dando cuenta que para llamar a mi tool, ¿vale? Necesita pasarle este JSON, ¿vale? Entonces, Micronaut lo que hace es, en tiempo de compilación, yo tengo aquí, no este proyecto, sino que tengo el otro proyecto. Tengo este archivo, ¿vale? Tengo unas dependencias aquí, que son el JSON Schema Processor y el JSON Schema Annotations. El JSON Schema Annotations es el @JSON Schema. Entonces, en tiempo de compilación, yo aquí genero un JSON Schema, ¿vale? Que está todo aquí a cholón. Lo voy a enseñar dándoles unos... reformateado. Así, a lo pobre. Y veis que él me ha cogido utilizando el JavaDoc, utilizando el nombre de los fields del record, ¿vale? Si tenéis anotaciones de validación, te va a decir si es required o no, etcétera, etcétera. Es decir, bueno, veis que por defecto se asume que es required, ¿vale? Él básicamente te genera en tiempo de compilación el JSON schema, que va a usar el tool directamente, ¿vale? Es decir, es bastante más sencillo. Creo que Quarkus te permite utilizar una librería externa para generar esto también, ¿vale? O sea, si uno de esos lo hubiera puesto nullable, el arroba nullable, Lo probamos. pondrías en retiro. Lo probamos. Tendría que poner probablemente esto para que tuviera sentido. Voy a utilizar la de Micronaut, por si acaso. Entonces, para que veáis que es en tiempo de compilación, simplemente voy a compilar. Voy a borrar y compilar. Esto me puede fallar. Claro. ¿Vale? Y veis que ya ha cambiado el JSON schema, ¿vale? Entonces, esto es un poco de casualidad, porque nosotros no hicimos el proyecto de JSON schema para MCP. Hicimos el proyecto de JSON schema porque JSON schema se usa en otras cosas, ¿vale? Entonces, cuando vimos que JSON schema se usaba en MCP, pues un poco nos vino de saber. Entonces, básicamente, volviendo a este ejemplo, el LLM nos llama en el formato correcto, ¿vale? Y yo contexto, ¿vale? Básicamente, Seattle no falla. Siempre hace mal tiempo allí. Entonces, esto que viene de aquí, básicamente podéis ver, normalmente casi todos estos te dejan ver un poco la respuesta, ¿vale? Para debuguear, ¿vale? Entonces, le llega este chorro
y él básicamente como que te lo está resumiendo, ¿vale? Pero eso ya está fuera de tu control. O sea, tú simplemente les pones una herramienta, él la llama y decide lo que hace con ella. Vale. Más cosas que os quiero enseñar. ¿Cómo podéis testear? ¿Vale? Os voy a enseñar con la guía de... Hemos creado una sección aquí con guías de esto, ¿vale? En todas las guías de Microsoft tenéis el código, que es código que se testea. He cogido la de HTTP Client porque en general es más fácil trabajar con HTTP Client que con STDO, porque básicamente testear es mucho más sencillo. Micronaut, para la parte de inteligencia artificial, utiliza el Launch4j, ¿vale? El Launch4j tiene un MCP Client y la gente del Java SDK MCP también ofrece un MCP Client, ¿vale? Una librería. Con Micronaut MCP puedes usar cualquiera de las dos, ¿vale? Yo aquí tengo la del cliente de MCP, si preferís la del cliente de Launch4j es un poco la misma idea, ¿vale? Esto lo puedes usar, os lo voy a enseñar ahora en el test class path, ¿vale? Para mis tests, pero si tú quieres hacer una aplicación que utilizando un cliente MCP llame a un MCP remoto, ¿vale? Pues lo pondrías en tu main class path y funcionaría igual, ¿vale? En el caso de cuando lo utilizáis en test, lo que hemos hecho es que... no tengo ningún test. Wow. Bueno, no pasa nada. Os enseño con... Tengo algún test escribo. Algún test sí que escribo de vez en cuando. Os lo voy a enseñar en Micronaut Fan, ¿vale? Micronaut Fan la despliego con Kamal, ¿eh? A los aficionados a Kamal. Este es un test de prompts, pero imagino que nos vale, yo creo. Básicamente esto es... No sé cómo quitar esta mierda. Bueno, básicamente lo que hacemos es, cuando arrancáis un Micronaut test, que básicamente te arranca la aplicación, te permitimos meter como un parámetro de un test de JUnit 5 directamente el cliente apuntando a tu servidor, ¿vale? De manera que puedes empezar a utilizarlo, ¿vale? Entonces, este es el cliente de Java SDK, que básicamente aquí tienes getPrompt, pues para tool tienes un call tool, ¿vale? O para resource tienes un list resource o lo que sea, ¿vale? Entonces tú le puedes llamar, ¿vale? Entonces lo que estoy probando aquí es que cuando llame este prompt, pues básicamente que devuelve un prompt, ¿vale? Y que dentro del prompt hay algo que busco, ¿vale? Ahora os enseño los prompts para que veáis cómo funciona. Los prompts es lo que su nombre indica, ¿vale? Es una manera de compartir prompts, ¿vale? Vale, os enseño y así aprovecho para enseñaros completions, ¿vale? Si me voy al MCP Inspector, ¿vale? Y me conecto a micronaut-fan /mcp, ¿vale? Voy a desconectar primero. A veces el MCP Inspector hay que matarlo, ¿eh? Es un poco... De hecho, lo vamos a matar y lo vamos a arrancar. Vais a ver que Micronaut Fan tiene bastante... Bueno, tiene casi todas las cosas que podéis tener en un servidor MCP. Tiene tools, tiene resources, tiene prompts, tiene completions y los completions vais a ver que son para parámetros, ¿vale? Una pregunta mientras. Tienes varios conectados MCPs en este servidor y que son de tipo HTTP, unas APIs con un montón de métodos. Si he entendido bien, cuando lo conectas, lo que coge tu modelo, tu flow, lo que sea, es que coge todas esas descripciones, todo el JSON esquema, y a partir de ese momento, en todas las peticiones de prompt que haga, manda todo, ¿no? No, cuando tú escribes a un LLM, el LLM va a decidir si necesita usar alguno de los tools para darte la mejor respuesta. Porque cuando arranca, va a consultar todos esos servidores MCPs y va a llamar al método listTools.
el método listTools le da una descripción del tool. Como machea en tu tipo de pregunta o en el prompt que le metes con las tools. Como yo en la descripción de mi tool del tiempo le he puesto que mi tool daba las alertas meteorológicas pasándome el nombre del estado, él se ha dado cuenta que le había preguntado por Seattle, él sabe que el acrónimo de Seattle, yo no se lo he dicho, pero él lo sabe ya, es WA, y básicamente ha dicho, vale, pues como yo no sé darle la respuesta a este chico de otra manera, y tengo un MCP que se publicita, que es capaz de darme las alertas meteorológicas, pues lo llamo. Eso lo decide el modelo LLM, no tu cliente que llama el modelo. Lo decide el modelo LLM. O sea, tú mandas al modelo, le mandas tu prompt, todo el listado. Él cuando arranca, por así decirlo, ya tiene el listado. Pero eso tu función que me Y hace. así cada llamada. Cuando, Claro, y mandas. cuando tú... No, el LM a ti no te manda contexto. No, a ti te ejecuta la función por lo que él ha decidido. Dice, te voy a pasar la latitud y la longitud. A tu MCP le va a pasar la longitud y la longitud. Sí, le pasas el contexto. La que con su buen saber ha sabido. Claro. Contexto y el número de twins que te lo puedes pasar. Correcto. Correcto, por eso la mayoría de los clientes están permitiendo que tú puedas en determinados proyectos habilitar o deshabilitar ciertos MCPs para que no no haga demasiadas llamadas innecesarias, por así decirlo. Vamos a ver si conecta esto. Vale, os doy un poco de contexto, ¿vale? Resource templates, ¿vale? Esto es el típico cuando programamos una aplicación de servidor, lo que llamamos path variables, ¿vale? Si tenéis, por ejemplo, todas nuestras guías, ¿vale? Tienen lo que yo internamente le llamo el slug, ¿vale? Que es esta parte de aquí, ¿vale? Entonces, lo que yo le he metido aquí es que yo tengo un resource template donde tengo el HTML de todas las guías y cuando yo me vengo aquí puedo pedirle que me autocomplete el slug, ¿vale? Y esto es el completions, ¿vale? Entonces, si yo aquí le digo Leaky Base, ¿vale? Tengo una guía, la puedo enseñar aquí, si yo aquí pongo Michael Leaky Base, ¿vale? Si lo escribo sin typos. Les entendió, gracias. Vale, veis que tengo una guía de esto, ¿vale? Veis que esta guía está escrita en dos lenguajes, o sea, soportamos 3 lenguajes de programación y 2 build tools, ¿vale? Pues yo aquí le puedo decir, en teoría, basándose en tu respuesta a slug, podrías dar un completion diferente al build tool. Imagina que tengo un tutorial que solamente está escrito para Maven, en el build tool pondría Maven, pero a mí no me funciona esto, ¿vale? A mí me llaman siempre con todas las opciones. Y aquí podría, por ejemplo, decir Java, ¿vale? ¿Cómo haríais esto en el código de Micronaut? Vale, pues lo enseño. Vale. Esto es como básicamente defines un resource completion en Micronaut MCP, ¿vale? Veis que es muy parecido a cuando ponemos un path variable de toda la vida de un servidor, ¿vale? Y entonces yo aquí tengo un complete slug que básicamente está llamando a un cliente HTTP para sacarme todos los slugs y cachearlos, ¿vale? Pero al final es devolver una lista de strings, ¿vale? Entonces, ¿cómo obtengáis la lista de strings? Da igual, ¿vale? Hay lo mismo para prompts y para resources, ¿vale? Os enseño lo que es un prompt, ¿vale? Yo en este servidor de MCP de Micronaut estoy poniendo prompts de un poco más que nada, yo creo que es el único usuario que lo usa, o de usuarios, entonces son un poco mis prompts del día a día, ¿vale? Entonces os enseño. Si quieres hacer, tú tienes 2 entities y quieres que el LLM te genere tu many-to-many relationship, ¿vale? Donde te va a generar una clase intermedia
te va a generar un... Os lo enseño. Imaginad que yo voy a hacer una aplicación y yo... vuestro compañero os dice, oye, ¿cómo se hace un many-to-many en Microdata, ¿vale? Donde vais a hacer el típico many-to-many, ¿vale? Donde tienes dos clases y quieres que te genere la clase intermedia. Y en Micronaut, básicamente, vas a tener tu clase user entity, ¿no? Tu clase role, y él quieres que te genere este user role, y quiero que me genere este user role, que es como el primary key con dos orange keys, ¿vale? Pues esto es un prompt, ¿vale? Entonces, tú le puedes decir un prompt en el que el prompt puede tener diferentes argumentos, ¿vale? Y tú le puedes pasar un argumento, le puedes decir, yo qué sé, esto es book, y esto es author, ¿vale? Y te va a generar un prompt en el que tienes aquí un chorro básicamente de lo que le... Pues esto quiero que me generes un many-to-many, te doy un ejemplo, y pues básicamente esto, si tenéis prompts que queréis compartir entre el equipo, esto es un MCP muy sano, por así decirlo, porque es get friendly, no te va a destruir nada, ¿vale? Y por ejemplo, yo aquí tengo, yo qué sé, para hacer un test de introspección que un LLM normal no sabe cómo hacerlo, pero a mí me gusta hacerlo para asegurarme que no se me ha olvidado anotar una clase con @introspective, ¿vale? Pues tengo un ejemplo, oye, para escribir un test de arroba, veis que aquí tenéis el parámetro, ¿vale? Entonces en Micronaut, para escribir estos prompts, lo que hemos hecho es una cosa que le llamo class path prompts, que básicamente es, yo escribo archivos Markdown en resources prompts, ¿vale? Veis que son archivos Markdown más corrientes. Y aquí en configuración yo le digo, vale, tengo este prompt que se llama así, el título, ¿vale? El título es importante que no utilicéis espacios, porque, por ejemplo, hay algunos programas como Cloud Code, ¿vale? Que os van a permitir hacer autocompletion, ¿vale? Entonces, si tenéis espacios, pues no autocompletion. Nos apagamos. Entonces, básicamente, lo que hacemos es que tú básicamente no escribes nada de Java, tú metes unos valores en configuración sobre tu prompt y leemos el prompt automáticamente. Y si tiene parámetros, pues los puedes definir aquí, ¿vale? ¿Sí? Pues esto es un poco lo que os quería contar. Os voy a enseñar una última cosa. No veo aquí una torta porque se me ha ido la luz aquí. Os voy a enseñar, si no queréis usar un framework, ¿vale? Pero queréis usar bueno, os voy a enseñar un par de cosas más. Bueno, no he abierto el melón de seguridad, que eso es un melón enorme. Si queréis, otro día hacemos otra charla de eso. Que está cambiando. En Microsoft Security soportamos todas las piezas, pero es un poco una locura. Eso, si queréis, otro día lo hablamos. Una cosa que os quería enseñar es en ChatGPT lo llaman apps, ¿vale? Al principio en ChatGPT te forzaban a meter un tool que se llamaba Search y un tool que se llamaba Fetch, ¿vale? Porque lo que querían es que los tools básicamente fueran, por así decirlo, aumentadores de las capacidades de búsqueda de ChatGPT, ¿vale? Entonces, lo que hemos metido en Micronaut es que y simplemente si creáis un bin que extiende Search Tool, esto automáticamente si creáis un bin que implementa este API, pues automáticamente tu MCP tiene ese tool, ¿vale? Y aquí tendréis otro que implemente Fetch Tool, ¿vale? Básicamente lo que le he hecho yo aquí es Micronaut Fan, aparte de ser un servidor MCP, es un buscador que utiliza OpenSearch en toda la documentación, ¿vale? Entonces ya aquí puedo decir, yo qué sé, entonces básicamente lo que le he hecho en el otro lado es llamar a OpenSearch por debajo, ¿vale? Pero si queréis hacer un servidor MCP que se consuma desde ChatGPT, vais a tener probablemente que exportar propios tools, ¿vale? No sé si lo han cambiado porque la gente
OpenAI me da la sensación que están adoptando el protocolo un poco a regañadientes, pero, pero esto era como obligatorio, ¿vale? Entonces creamos este API para hacerlo más sencillo. El código de MyCodeFan, por si os pica un poco la curiosidad, está en Microd Projects en MyCodeFan, ¿vale? Es Apache to License y pillarse al hueco. Una cosa que no os he comentado es cómo conectar todos los diferentes clientes a un servidor MCP, ¿vale? Si vais a MyCodeFan vais a ver que hay links a páginas rotas, pero vais a ver que hay links, por ejemplo, de Copilot. Pues esto es como conectar a Copilot, ¿vale? En Copilot está súper escondido. Tenéis que seleccionar a gente. Si te lo tenéis en Ask, no sale este botón. Cuando pulsáis a gente, sale este botón. Y ahí le dais a Add More Tools. Y cuando le deis a Add More Tools, pues os sale un archivo de configuración y lo metéis, ¿vale? Y C-Line, por ejemplo, es algo así, ¿sabes? Veis que todos tenéis que seleccionar el type es el transporte, si es STDO o HTTP. En Cloud Desktop y en Cloud Code se mete tal cual, tienes que darle este comando, ¿vale? Y te mete el servidor MCP. En el momento que le metas el servidor MCP en Cloud Code, por ejemplo, cuando haces hash, o sea, cuando haces slash, automáticamente te van a salir los prompts, ¿vale? Y los puedes autocompletar, por eso os decía que sin espacios, ¿vale? Y en principio, nada más creo. Si tenéis alguna pregunta, disparad. Está haciendo algún intento de homogeneizar los formatos de los ficheros de MCPs de cada uno de los modelos. Que yo sepa, no. Se está haciendo un intento hay un estándar de cómo definir registros de MCPs. Si buscáis MCP Standard Registry, a lo mejor hay un intento de homogeneizarlo, porque esto cambia tan rápido que... Pero la idea es, imagínate que tu empresa, nosotros en Oracle nos pasa, hay muchos equipos internos que están haciendo servidores MCPs solamente in-house, por así decirlo, ¿no? Entonces, la idea es que tú tengas una especie de hub, ¿vale? Donde te den el registro es algo así, ¿vale? O sea, la idea de esto es como cuando te vas a IntelliJ IDEA y vas a plugins y hay un marketplace, ¿vale? Que tengas un marketplace de servidores MCPs, pero la idea es que haya un formato estándar donde se defina el registro, ¿vale? Aquí tienen un ejemplo, ¿no? Tienen un JSON schema básicamente donde lo definen. Y tenían un ejemplo donde... Vale, han definido básicamente como el API y el formato JSON que debería devolver un registro, ¿vale? Que es una cosa que probablemente podríamos meter en el framework, pero creé un issue pero no he hecho nada de esto. Pero hasta lo del otro formato, a ver, es doloroso, pero al final no es muy diferente, ¿vale? Simplemente, si creáis un MCP, pues echarle un rato a crearos algo así para que la gente que lo quiera usar pues lo sepa configurar, ¿vale? Mira, esto por ejemplo es MCPs, esto es el autocomplete en Visual Studio Code, ¿vale? Pues os decía que te utiliza el nombre del servidor, también es importante que sea reconocible porque te lo sacan los prompts por delante, ¿vale? O sea, esto es el prompt name y esto de primero es el server name, ¿vale? ¿Alguna pregunta más? A mí, por lo poco que estuve mirando en su día, me parece como que es algo que hicieron en un fin de semana y no lo... Pues lo que dices, tema de seguridad, como que lo han implementado, lo han definido como muy tarde, ¿no? Y es como muy infantiloide, ¿no? A ver, si haces... Yo me da la impresión que nació como vamos a hacer servidores en MCP Standard Input y Standard Output, donde la seguridad pues casi no importa, porque en teoría tú como usuario... A ver, yo instalarme un servidor MCP Studio en mi máquina me da pavor. O sea, yo básicamente no tengo ninguno instalado que no haya hecho yo. Porque básicamente pues han hecho algunas cosas como para poder instalarte, por ejemplo, un
estudió que solamente trabaje en un directorio determinado, pero a mí me da la sensación que es bastante fácil saltarte esos controles, ¿vale? Luego me da la sensación que ellos veían en un mundo de agentes de código que necesitan una comunicación muy en plan síncrona, ¿vale? Pero claro, al final lo más fácil de implementar es una comunicación stateless, donde no haya estado que tengas que mantener y donde puedas exponer tus datos enterprise. Entonces yo creo que el protocolo va evolucionando un poco pues a pasar de que sea algo más de gente de hobby que se haga su servidor MCP para automatizar, por así decirlo, a algo más que sea estándar. Luego se ve que han colaborado con la gente de Okta en el tema de seguridad y han metido, básicamente, como especificado varios protocolos de seguridad. Os cuento un poco si queréis lo de seguridad por encima, pero yo tengo una aplicación de un pet project, ¿vale? Que utiliza OutZero, o sea, OutZero. Básicamente, necesitáis varias cosas. Necesitáis que vuestro servidor cumpla un protocolo que es el www Authenticate, que yo no lo conocía hasta esto, ¿vale? La idea es que cuando tu servidor responde 401, en header de la respuesta, tú básicamente adviertes cómo autenticar, ¿vale? Luego hay otro protocolo que se llama Resource Metadata, ¿vale? En el que le puedes decir dónde están los servidores. O sea, porque básicamente lo que decían al principio es que no, que hay que meter un servidor auth en todas las aplicaciones web y la gente le dijo que dónde iban, ¿sabes? Porque yo no me voy para un servidor MCP, no voy a implementar un servidor auth. Yo quiero utilizar un Keycloak, quiero utilizar un Cognito, algo de eso, ¿vale? Entonces, básicamente, lo que queremos es, yo quiero hacer mi servidor en Java, pero no quiero hacer un servidor auth desde cero. Entonces, básicamente, este endpoint, tú le dices, mi aplicación utiliza OutZero, ¿vale? Entonces, él se va a OutZero, ¿vale? Y hay otro protocolo más que le llaman Dynamic Client Registration. Los que hayáis trabajado con servidores OAuth, probablemente habréis puesto un Client ID y un Client Secret en vuestra aplicación. El problema está, amigo, que si yo me voy a Cloud, yo no le puedo meter un Client Secret ahí, yo no le puedo, porque entonces la estoy jodiendo, ¿sabes? Entonces, y como funciona es, Cloud va automáticamente a registrar un cliente, ¿vale? Y va a haber un flujo, pero el problema está que no todos los servidores de Authorization Server soportan Client ID y Client Secret. Por ejemplo, el de Oracle no lo soporta. Oracle Identity Domain no lo soporta. OutZero lo soporta. Cognito no lo soporta. Entonces es un poco, creo que Keycloak sí que lo soporta ahora, pero claro, es un poco, una cosa que me pasó es, aunque es Dynamic Client Registration, la gente de Cloud cacheaba, ¿vale? Por cada servidor MCP registraban solo un Client ID. Lo que me pasó es que si borras el servidor MCP, si borras el Authorization Server de OutZero, estaba cacheado y yo no había manera. Tuve que renombrar el endpoint directamente, o sea, tuve que crear un subdominio. O sea, yo lo veo que está todo un poco. O sea, están poniendo las partes basándose en estándares, que creo que está guay, pero está todo un poco de aquella manera. La gente, por ejemplo, de ChatGPT, yo creé un issue que creo que lo han solucionado porque contestaron ya, pero básicamente no me permitían definir los scopes. Entonces no me mandaban cuando tú haces un flujo, el típico flujo de Signing with Google, se manda ID token como scope, ¿vale? Y eso a mí me permite saber quién es el usuario que está logueado. Esta gente no me lo mandaban, no me daban ninguna opción en la interfaz de decir, oye, quiero que me pidas estos scopes. Entonces, a mí me llegaba que el usuario estaba autenticado, pero no tenía ni idea de quién era. Entonces, da para otra charla eso. Creo que más o menos se está solucionando, pero está bastante en bragas, por así decirlo. Pues nada, muchas gracias y... Sí. Os animo a que hagáis un MCP y lo hagáis con Micro, ¿no? Obvio.
cerramos. ¿Verdad? Me ha olvidado una preguntita. Dale, dale. El MCP de Micronaut es de hace poco, ¿no? Estuve hace unos meses y no lo encontré. 4.10 lo sacamos hace poco, sí. Hace Hace unos meses, 2 ¿no? meses. Más cosas. No sé si se me ha olvidado una cosa, si no luego la cuento, si no la tengo. Java One. Hay Java One este año otra vez. Después del parón que hubo hace no sé cuánto, este es el segundo año que repiten. Hay unos códigos de descuento, pero claro, hay que pagarse un vuelo a San Francisco, hay que pagarse estancia en San Francisco. Pero bueno, ellos lo hacen. Si estás a lo mejor en Estados Unidos, te sale más barato. Con el código de descuento este, pues aquí tenéis, que tampoco se han estirado, que son 50 pavos de 800, pero bueno, ahí lo tenéis. Si os juntáis 5 podéis comprar 5 entradas más baratas. Yo qué sé, le mandáis un mail y le decís, no os quejáis. Auri, cuéntame qué cosas. Codemotion. Sí, la conferencia que es el 20-21 de abril. ¿Dónde? Perdón. En la nave. Sí, eso es, este año es en la nave. En la nave. Y hay entradas a la venta. El Call for Paper ya cerró, pero bueno. Y seguramente tendremos algo, ¿no? Estamos negociando para que nos den entradas a las comunidades para sortear. Lo sabremos probablemente pronto. Van a... no sé si ya han anunciado los primeros 10 ponentes o algo así. Y en una semana o en 2 se anuncian ponentes. Pero vamos, ya dentro de poco, yo creo que a mitad de febrero como mucho debería estar anunciada casi el 90% de la gente. Commit. Commit se hace el 5 o 6 de junio y el Call for Paper cierra el 18. Así que si... Cerraba este domingo, pero han vuelto a hacer la de siempre, de retrasar otra semana. Así que si todavía no habéis mandado nada, tenéis hasta este domingo. Ya no esperéis porque ya no se va... No se va a aplazar más, así que si queréis mandar alguna charla interesante, teniendo en cuenta que están, yo no sé si es el portátil es tío, pero están todos estos descojonados, Yo no sé si es alguna tipografía que está aquí rota o no. El Slack channel que tenemos con la comunidad hispana de Jux, bueno, os podéis unir y hay un canal dedicado a Madrid Jux. Que no tiene mucho movimiento, pero bueno. Pero podéis darle. Podéis darle movimiento. Sí, o sea, el Open Collective, que empezamos el año y necesitamos dineritos, os lo recordamos. Tenemos 2, uno para el Juke y otro para el Gook. Es la manera que tenemos de legalmente pediros colaboraciones y tener ahí un poco de dinero para luego pagar las tazas, los stickers y la fiesta. El meetup. Y nada, pues os animamos a tenerlo en cuenta y a que lo digáis por ahí en vuestras empresas también, si quieren colaborar. Aquí está. Y tenemos... Vale, pues vale. se me ha quedado oculta. Está puesta la slide, pero yo creo que está oculta. La de Thank You. No, la de la siguiente charla. Ya tenemos la siguiente charla que nos la va a dar Jorge. Levanta la mano para que te vean que le he engañado. El 3 de febrero, en 2 semanas o en 3 semanas. 3 semanas, lo que sea. Que nos va a hablar de serverless con Java y Azure. Eso es. Así que la semana que viene probablemente ya abriremos el Meetup y ya os llegará el spam de turno de Meetup para que os apuntéis si os interesa. Tenemos también sitio confirmados en Celonis, que está justo ahí detrás. Y yo creo que con esto ya sí que cerramos. Nosotros sponsorizamos una ronda ahora que Mira, para tomar algo, así que nos vayáis. pues ahora nos vamos aquí a a un bar aquí al lado un bar por aquí al lado y eso, nos pagan aquí una ronda. Y recordad eso, ahora con los círculos o cuando nos pongamos ahí a charlar y hacer eso, no cerréis el círculo, dejar un hueco para que alguien se pueda unir a la conversación y demás, para que no se quede cerrado y parezca ahí como que se está metiendo. Y ya está, cortamos ahora ya la grabación y ahora hacemos sorteo. Tenemos aquí un par de tazas y tenemos un par de licencias también de JetBrains. Así que gracias y nos vemos en la próxima.